El pasaje de hoy es Génesis 27, versículos 1 al 13. Leámoslo juntos. Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Y él dijo: He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues, ahora tus armas, tu aljaba, y tu arco, y sal al campo, y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová, antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre le respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. El pasaje de hoy es una escena muy importante en toda la Biblia, donde la promesa de la bendición pasa de Abraham a Isaac, y luego a Jacob. En el capítulo 25 de Génesis, Dios ya había dicho de antemano a quién se transmitiría la promesa de bendición que se le había dado a Abraham, y que había pasado a Isaac. En Génesis 25, 23, hay estas palabras, se las leeré. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El capítulo 27 de Génesis es el comienzo de la historia, que muestra concretamente cómo esta promesa hecha por Dios se cumple en la realidad. Isaac, ya anciano, y habiendo perdido la vista, en medio de la ansiedad ante la muerte, intenta dar su última bendición a su primogénito Esaú. La bendición del primogénito era considerada un ritual sumamente importante en el mundo antiguo. En el antiguo Israel, se creía que la bendición de un padre no era un simple deseo, sino que tenía el poder real de determinar el futuro de sus hijos. Por eso, una vez que se declaraba la bendición, se consideraba un acto irrevocable que no se podía cancelar ni cambiar, y se aceptaba que el destino estaba en juego en esa bendición, no que eran meras palabras. Isaac le pide a Esaú que vaya de caza y le dice, como leemos juntos en el versículo 4 de hoy, Génesis 27:4, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Aquí, la expresión, para que yo te bendiga, no es una simple emoción. En el original hebreo se utiliza la palabra nefesh, que se refiere a toda la vida de una persona. Es una palabra que se refiere a la vida. Es decir, Isaac está diciendo que lo bendecirá arriesgando toda su vida. Sin embargo, Isaac, a pesar de conocer claramente la voluntad de Dios expresada en Génesis 25:23, el mayor servirá al menor, intenta transmitir la bendición basándose en el afecto humano y en la relación social original, pensando que es la bendición que el primogénito debe recibir. Está actuando en contra de la promesa de Dios. El hecho de que su vista se hubiera debilitado parece contener el significado de que había perdido su discernimiento espiritual. Si miramos Deuteronomio capítulo 34, aparece la última escena de Moisés, y allí se le describe con la expresión, sus ojos nunca se oscurecieron. Esto no significa simplemente que su vista no empeoró, sino que es una evaluación espiritual de Moisés, que mantuvo su discernimiento espiritual hasta el final. Que Isaac, al envejecer, perdiera la vista, significa que su discernimiento espiritual se estaba tambaleando. La Biblia dice que cuando uno no puede ver lo que debe ver y no puede decidir, cae en un estado de torpeza espiritual, lo que describe como vista debilitada. Cuando esta visión espiritual se tuerce y se nubla,
la persona intenta manipular la bendición de Dios con métodos humanos. Pero tal intento es verdaderamente necio. Ya sabemos, por la historia anterior de Abraham, cuán difícil es la situación que se genera al intentar cumplir la promesa de Dios con la fuerza humana. La elección de Abraham de usar un método humano para continuar la descendencia prometida fue tomar a la mujer egipcia, Agar. Y finalmente, nació Ismael. Pero este hecho trajo grandes dificultades a su familia. En el pasaje de hoy, vemos a Isaac siguiendo un camino similar. Si miramos la historia anterior en Génesis capítulo 26, Isaac tenía un centro espiritual que le permitía no preocuparse por lo que no debía y preocuparse por lo que sí debía, pero al acercarse el final de sus días, podemos ver que su discernimiento espiritual se está tambaleando. Por lo tanto, el intento humano de Isaac ahora no parece ajeno al engaño y la huida de Jacob, ni a la división de la relación. El intento de cumplir la promesa de Dios por medios humanos acaba generando problemas y sufrimientos mayores. Rebeca, al escuchar la conversación entre su esposo Isaac y su hijo Esaú, instruye a Jacob para que use el engaño y reciba la bendición en lugar de Esaú. Quizás la razón por la que Rebeca actuó de manera tan radical fue porque guardaba bien en su corazón la promesa de Dios. Isaac, con la vista nublada, intentaba transmitir la bendición según su propia voluntad y el orden del mundo, en contra de la palabra de la promesa de Dios, pero quizás Rebeca deseaba que la voluntad de Dios se cumpliera de cualquier manera. Sin embargo, por muy bueno que sea el anhelo, si no se elige un buen método para ese camino, la forma en que Rebeca elige un método incorrecto no es muy diferente de la de Isaac, que ha perdido el discernimiento con su visión espiritual oscurecida. Hay un anhelo bueno por algo bueno, pero el método es humano. Hay una voluntad de Dios, pero se abandona esa voluntad y se hace una elección humana. Estas dos cosas no parecen muy diferentes. La promesa de Dios se cumplirá de una forma u otra, pero ambos tendrán que pagar el precio correspondiente. En el versículo 12 de hoy, Jacob dice: «Temo que al engañar a mi padre, reciba una maldición». En el versículo 13, Rebeca le responde: «Hijo mío, sea sobre mí tu maldición». Aquí vemos que la palabra que aparece repetidamente es maldición. Si buscamos el significado original de esta palabra, no se refiere simplemente a la mala suerte o a situaciones difíciles. La palabra maldición traducida aquí es una palabra pesada, conectada con el juicio de Dios. Estos pasajes anuncian las tribulaciones que esta familia sufrirá a causa de este engaño. El reformador Martín Lutero dijo: «La promesa de Dios no puede cumplirse por los métodos humanos injustos. El autor de la promesa y el autor del cumplimiento es Dios». Rebeca no parece ser plenamente consciente de este hecho. Por eso está complicando aún más la obra de Dios. Por supuesto, Dios obra y enseña, incluso a través de este proceso complicado que ellos mismos han creado. Conocemos la historia de la Biblia. A pesar del discernimiento espiritual nublado de Isaac y el necio engaño de Rebeca, a pesar de que estas necias acciones humanas se interponen en la transmisión de la bendición de Dios, al final, Dios cumple su voluntad. Pero en ese proceso, Jacob tuvo que pasar unos 20 años como un errante, y después de dejar su casa, no volvió a ver a la madre que tanto amaba. Tuvo que sufrir una separación de por vida. Cuán doloroso fue el proceso, cuán doloroso fue el precio que tuvo que pagar. En 1 de Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo describe nuestra frágil salvación como salvos, pero como por fuego. Así expresa la idea de una salvación apenas obtenida. Quizás, si se hubiera dejado que las cosas siguieran el curso natural de Dios, aunque pareciera incierto, Dios lo habría cumplido al final. Pero la impaciencia, la ansiedad y el corazón humano, al tratar de acelerar la obra de Dios, acaban causando mayores dificultades. En realidad, la razón por la que nuestras vidas se complican y a veces fracasamos y sufrimos dificultades, no es porque Dios no esté obrando, sino porque nosotros mismos seguimos posponiendo la obra de Dios. Dios quiere hacerlo mejor, más correctamente, más justamente, pero yo sigo intentando desviar esa dirección y obstaculizarla. Amados hermanos y hermanas, debemos recordar:
La promesa de Dios no se cumple por los métodos injustos del hombre, sino en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Me gustaría que recordáramos la historia de Zacarías e Isabel en Lucas, capítulo 1. Zacarías e Isabel no tuvieron hijos durante muchos años, pero esperaron la promesa de Dios. Sin embargo, aunque un ángel se les apareció con la palabra profética de que tendrían un hijo, Zacarías no lo creyó. Por eso, cayó en la dificultad de no poder hablar. Qué frustrante debe haber sido. Ante una promesa increíble, quedó completamente bloqueado, sin poder hablar con nadie de su frustración. Pero, ¿qué pasó al final? La promesa que Dios hizo se cumplió. Juan el Bautista nació. Zacarías tuvo que pasar días frustrantes sin poder hablar, pero la promesa de Dios se cumplió a pesar de la incredulidad humana. No son nuestra devoción y nuestro celo los que cumplen la promesa de Dios. Es Dios quien cumple su promesa. El maestro de espiritualidad cristiana Andrew Murray, al enfatizar la confianza en que la promesa de Dios se cumple no por nuestra impaciencia y nuestros métodos, sino en su buen tiempo y a su buena manera, dejó esta frase: «Estoy aquí, por la promesa de Dios, bajo su cuidado, en su disciplina, esperando su tiempo». Creo que esta confesión debe ser la confesión de todos nosotros hoy. La historia de Génesis 27, 1 al 13, nos enseña la verdad de que no son los métodos humanos, sino únicamente la promesa y la fidelidad de Dios las que guían nuestra vida. A pesar de nuestra impaciencia, favoritismo, incredulidad y errores, Dios cumple infaliblemente su promesa. Por lo tanto, debemos confiar únicamente en el Señor. Y no debemos olvidar la verdad de que los métodos humanos inevitablemente tienen un precio, y que la verdadera paz y bendición provienen únicamente de Dios. La promesa de Dios no depende de los métodos humanos. Solo Dios cumple esa promesa. Con esta fe, los bendigo en el nombre del Señor para que hoy vivan una vida bendecida, disfrutando de la gracia de Dios.